Ya no me interesa. Muy bien. ¿Qué pasó? Buen día, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Me escucha? ¿Todos escuchan? Día, sí se escucha bien. Bien. Bueno, me alegro. Creo que estamos todos. ¿Cómo estamos? A ver. Tenemos 22. ¿Esperamos un poquito más? Bueno, arrancamos. Me dijo Ferrero que ayer él habló de la muerte de las personas y que era un tema en realidad que íbamos a ver hoy, pero él habló de la muerte en general y hoy vamos a hablar de unos sucesos que tienen que ver con la ausencia de la persona. La ausencia genera efectos jurídicos que los vamos a considerar dentro de dos ámbitos, lo que se denomina ausencia simple y ausencia calificada. ¿Bien? Eh, eh, Cuando hablamos de ausencia pensamos en la falta de presencia de la persona, ¿no? En que la persona no se haga visible, no tenga comunicación, pero no necesariamente su ausencia implica su inexistencia o su falta de vida o que no tenga una vida en un lugar diferente. A veces también puede darse el caso que se conoce su paradero, se conoce su localización, su lugar de residencia, pero se pierde todo contacto y comunicación en virtud del propio deseo de la persona, que hace que sea imposible, digamos, interrelacionarse, y esas interrelaciones no siempre, digamos, o esa imposibilidad o deseo de la persona no siempre tiene consecuencias jurídicas, porque todos conocemos la posibilidad de la libertad que tenemos de decidir tener o no contacto con vínculos anteriores. La cuestión radica en que esa persona, ese sujeto que desea ausentarse, que desea perder lazos o contactos, tenga bienes, tenga cosas que, como todas ellas, necesitan cuidado y conservación. Entonces, ante esas circunstancias, y atento el interés que puede haber respecto a esas cosas que quizás exceden a la misma persona e involucran a otros sujetos, entonces el derecho tiene una regulación a los fines de determinar cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas de la ausencia. Quiero, como les digo siempre, que me prendan las cámaras, porque al final acá veo todos los nombres y no me gusta, así que prendan las cámaras. Nos queda poco, esta es la última clase, esta es la última clase que nosotros nos vemos antes del parcial. Yo tengo anotado ahí a los que no se visualizan, que quieren ser ausentes. Bueno, ¿cuál es la regulación? Vamos a ver a partir del artículo 79 del Código Civil el régimen de la denominada ausencia simple. ¿Qué nos dice el Código respecto a la ausencia simple? Que si una persona ha desaparecido de su domicilio sin tenerse noticias de ella y sin haber dejado apoderado, puede designarse un curador a los bienes, si el cuidado de estos lo exigiere, ¿verdad? La misma regla se debe aplicar si existe apoderado, si sus poderes son insuficientes o no desempeña convenientemente el mandato. Partimos entonces de que una persona está ausente, habla de desaparecer, ¿no? Es un término muy feliz, ¿no? El que está utilizándose, es en realidad ha sido criticado el término en sí porque la desaparición parece eh, vinculársela a cuestiones no voluntarias, involuntarias y no provocadas, pero más allá de eso es la falta, digamos, de presencia de la persona, que lo que importa es que ha dejado bienes. Al derecho no le va a importar la persona en sí, en realidad no es lo que cautela, ni tampoco está cautelando las personas que puedan llegar a depender de ese ausente. Lo que está protegiendo o donde está poniendo el foco el ordenamiento jurídico al crear este instituto es en los bienes que esa persona haya dejado y que requieran cuidado y conservación, como todos los bienes que requieren una administración para evitar su deterioro, ¿verdad?
Entonces ahí pone el foco el ordenamiento a los fines de regular el régimen de la simple ausencia. Tenemos entonces la falta de presencia de la persona en su domicilio, cuáles serían los requisitos. No tengo hoy cuadros para hacerles porque, como se darán cuenta, me quedé en mi casa, en la otra computadora tenía el cuadro, así que no lo pude mandar, ya está. Así que no tengo cuadro, pero lo vamos a hacer el análisis. Nosotros no hace falta que tampoco tengan todo servido, lo pueden ir anotando. Los requisitos entonces de la simple ausencia, en primer lugar, que la falta de localización de la persona en su domicilio, a mí me gusta más ese término que desaparición, sin que se tenga noticias. Que haya dejado bienes que requieran cuidado de conservación o protección, ¿bien? Y que no haya dejado un apoderado para el cuidado de esos bienes. Porque esa persona quizás se ausenta, corta lazos como para tener contacto con sus bienes, pero deja a un sujeto encargado con mandato para que se ocupe de los mismos. En el caso de que haya dejado un mandatario, este régimen no se justifica, ¿verdad? Ahora, también puede ocurrir que ese mandatario que dejó, o ese apoderado autorizado para ocuparse de los bienes, actúe inconvenientemente porque no tiene, digamos, profesionalismo en la actividad, o el mandato que le haya otorgado haya sido insuficiente para tomar ciertas decisiones que tiene que tomar porque le exige la situación que tiene enfrente. Bueno, cualquiera de estas cuestiones puede ser que la presencia del mandatario resulte en definitiva inocua a los fines de proteger los bienes. Por eso, estos son los supuestos que deben darse. ¿Para qué? Para que proceda la apertura de un proceso judicial que se denomina ausencia simple. ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo de este proceso? ¿Cuál va a ser en definitiva? La designación de lo que se denomina un curador a los bienes. ¿Bien? Porque los bienes necesitan cuidado y conservación de los bienes. Pero en muchos casos, la jurisprudencia ha determinado que una vez que está dispuesta la designación o sea, la determinación de la ausencia, esta determinación puede servir también para tomar decisiones en materia de relaciones de familia, como por ejemplo suspender en su momento la patria potestad, hoy día la responsabilidad parental, o sea, decisiones que puedan exceder la finalidad del régimen de la ausencia, estaría, digamos, obviamente ya acreditado en la situación fáctica, que es la ausencia de la persona y la falta de noticias, gracias a este proceso que busca otra cosa, que es la protección de los bienes, pero puede ser fundamento para tomar otras determinaciones. En otra competencia, por supuesto, porque esto es competencia civil, la de la ausencia, y competencia familiar será a los fines de determinar relaciones familiares que tengan que ser, o que meriten una determinación. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que son las personas legitimadas para solicitar la declaración de ausencia? Si estamos hablando de protección de bienes. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿El cónyuge? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, van a leer todo. ¿Sí? ¿El cónyuge? ¿El cónyuge puede ser? El cónyuge, ¿pero por qué? ¿Por qué no me dices algo general? Algo general quiero, no pensar en el cónyuge. Ah, Siempre pensamos en el cónyuge. Los que estén afectados. Los que estén interesados por los bienes. Los legitimados, ¿sería? No. Exactamente. Aquí la cuestión, por supuesto que el interés debe ser de carácter legítimo. La legitimación, ¿dónde queda circunscrita? En las personas que demuestren un interés legítimo en los bienes, porque interesar en los bienes puede ser también, digamos, un estafador o un ladrón, interés legítimo, ¿verdad? Una persona que demuestre, ese es el primer requisito para la apertura de este proceso, demostrar un interés legítimo en los bienes del ausente. ¿Quiénes puede ser? Me dijeron el cónyuge. Bueno, el cónyuge en realidad va a tener, en la medida que por supuesto tiene una sociedad conyugal, está compuesta por bienes, y por ende va a tener interés, pero no se agota ahí, y por supuesto si va a ser en algún momento heredero, ¿no? Tiene también vocación hereditaria, entonces no solamente sería el cónyuge, sino los herederos sean
testamentarios, o no testamentarios o legítimos, es decir, los herederos forzosos y los herederos testamentarios van a ser legitimados porque tienen interés legítimo en los bienes. ¿Quién más va a ser legitimado? El socio, el socio que comparta digamos, que comparta una empresa, un emprendimiento, y por ende hay bienes que tienen cuidado porque son de ambos, el condómino, el acreedor, los acreedores. Bien, no nos olvidemos que los acreedores tienen justamente depositada su expectativa de cobro de sus créditos exclusivamente en el patrimonio del deudor, por ende los primeros interesados también son ellos. Bien, todos estos sujetos que pueden ver deteriorados los bienes sobre los que tienen expectativas, ya sea porque tienen que cobrar algún crédito, ya sea porque pueden heredarlos, ya sea porque tienen que tomar decisiones de inversión o de lo que fuera, tienen la legitimación para requerir entonces la apertura de este proceso, demostrando estos extremos, ¿verdad? Primero la legitimación, y además la ausencia del domicilio y la falta de noticias. Tiene que demostrarse en el proceso estos elementos fácticos. Además, el código habilita al Ministerio Público. El Ministerio Público, que no tiene en realidad un interés directo en los bienes, pero se entiende que hay un interés social que está en juego, y por ende tiene esta participación siempre dentro del proceso, dentro del proceso. Siempre tiene el Ministerio Público que estar presente en el proceso como controlador, digamos, de la legitimidad del mismo, porque no nos olvidemos que estamos en una situación de que el ausente no se puede defender, porque está justamente en este carácter. Por eso siempre está el famoso, se le llama al Ministerio Público especial, en este caso, el defensor de pobres y ausentes, ¿no? Dentro de esta categoría de que también representa a estos sujetos promiscuamente, o sea, digamos, velando por la legalidad del proceso, a estos sujetos que no tienen participación en el proceso. Vemos, ¿cuál sería, digamos, si el objetivo es la declaración, digamos, de un administrador, de un curador de los bienes del ausente? Hay un proceso que es, como se inicia, es tratar de traer al ausente, llamarlo a juicio, hacerle saber que va a tener este proceso y que se lo está buscando para que, en primer lugar, sea él quien se ocupe de los bienes en cuestión. Entonces, al ausente se lo cita. Ahora no se sabe cuál es la localización, así que no se sabe dónde citarlo. Por ende, el recurso que se utiliza a los fines de la citación es la publicación de dictos. La publicación de dictos que se hace en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación. Se lo cita durante 5 días al ausente para que comparezca al proceso, para hacerle saber la existencia de la apertura de este proceso, y se lo convoca a tomar parte, a formar parte, ¿verdad? Obviamente ya una vez que se presenta, digamos, y ya se cargo de los bienes, ya no tiene sentido, el proceso deja de ser ausente, lógicamente, pero en primer lugar siempre tiene que procurarse como condición de validez del proceso para evitar nulidades, la convocatoria. Ahora, la doctrina critica mucho esta forma de citación del siglo pasado, ¿no? La publicación de edictos. Ya sabemos que los edictos no se leen en el boletín oficial nunca, y en el diario tampoco se busca, digamos, esa parte del diario. Entonces, no sería la forma quizás más eficaz de citación, ¿no? En este momento donde las comunicaciones han avanzado tanto, han progresado de una forma muchísimo más efectiva, no sé, todos seguramente los más grandes, como yo, a mí no me gustan las redes sociales, pero se convocan y se buscan por Facebook, por Instagram, ya por un montón de redes, las redes profesionales, que son más efectivas a los fines de localizar a la persona. Entonces, hay otros métodos, incluso la televisión o la radio, ¿no? Para irnos a los primeros medios de comunicación. No obstante eso, se mantiene esta idea de la publicación de edictos, que, como les digo, no sería la más idónea, pero se respeta con eso el debido proceso. Y de todas formas, esto no obsta, digamos, este requisito legal, sí.
Mauricio, Cuando se habla ¿te querías de preguntar algo? sí, acerca de cuando se dice de diario de mayor tirada, ¿es el diario de mayor tirada o un diario Circulación. únicamente? Claro, en la localidad. Bien, porque si no uno ¿Cómo me decís el pensaría, diario? el diario de mayor tirada es Clarín en todo el país. Si no, es como que queda como el Bien. monopolio de Clarín acerca de eso, y es carito. Eso es más caro. En realidad, sí, no, en realidad no se utilizan esos diarios, se utiliza los diarios locales del último domicilio. Por Doctora, ejemplo, en el caso de Mar del Plata, la capital sería, ¿verdad? Sí, una pregunta. ¿qué me quiere preguntar? Yo, Karina, Decime, cuando fue una persona, también se hace, ¿verdad? cuando muere una persona, la sucesión también, No, no, le digo mi la caso, porque publicación de edictos implica el boletín oficial, no por ejemplo, estoy cuando falleció mi papá, yo tuve que ir a la capital escuchando bien. para hacer eso. A ver, Es bien, corto. bien, Por eso pregunto si eso estuvo bien, si se hacía, si era correcto. exactamente, la publicación de edictos, fíjate que en los diarios que se publican todas las noticias o todas las convocatorias que hacen los jueces exclusivamente, ¿bien? En los edictos judiciales, en esa sección. Entonces se publica lo que un juez de algún proceso especial quiere comunicar. Siempre es un llamado. Por ejemplo, en materia sucesoria tiene que publicarse a los fines de convocar a todos los que se consideren herederos o acreedores de un proceso. Bien, eso es obligatorio en materia sucesoria. En materia concursal hay que publicar edictos para anunciar el concurso de una empresa o la quiebra de una empresa. También cuando se va a realizar alguna subasta pública, el juez tiene que convocar a todos los que quieran o deseen ser compradores o adquirientes en subasta. Es el modo de comunicación, ¿no? De convocatoria masiva que hacen los jueces. Que como les decía, atento a haberse modificado tan recientemente el Código Civil, es un poco criticable el modo tan antiguo de convocatoria cuando no es habitual en las personas comunes leer los edictos judiciales. El boletín oficial publica las leyes, o sea, y además también la sección está de edictos judiciales. No, nadie compra boletín oficial, y los diarios de mayor circulación, como le estoy diciendo, de cada localidad, no es algo que a mí personalmente leer los edictos no me interesa, y la mayoría de las personas tampoco. Entonces, no es quizás el más efectivo. ¿Bien? Es el obligatorio que tiene que existir, pero no es el más efectivo. Por eso, justamente, tenemos los códigos viejos, tenemos todos los códigos de procedimientos son antiguos, no se han modificado, pero la oportunidad de cambio del Código Civil en el año 2015, que ya existían las redes sociales, podría haberse dispuesto a alguna más efectiva, más que nada, ¿no? Más, que llegue más, con mayor alcance. Inclusive tienen alcance internacional las redes sociales y los diarios, encima está dispuesto a la localía, les decía, del último domicilio, entonces no es muy efectivo. Por eso cuando se publican edictos nadie va por los edictos, digamos, porque, leí el edicto. Los únicos que ocupan edictos son los que quieren comprar un remate y están pensando en hacer negocios, pero la verdad que no la gente común en estos casos. El tema es que, bueno, es la convocatoria. Decía, simplemente es una crítica que hace la doctrina y que me parece que es relevante. Inclusive, por ejemplo, si hay un verdadero interés en buscar al ausente, más allá de que el legitimado cumpla con el requisito de publicación de edictos, eso no quita que sume mayor formas o mayor medios de comunicación y de localización, si puede utilizar otros. El edicto tiene que ser mínimo, digamos, el mínimo en modo de localización, de citación, pero puede tratar de demostrar con otros medios, justamente, de mayor alcance, la posibilidad de intentar localizar, ¿verdad? Bueno, el requisito es entonces, que durante 5 días se publiquen edictos para citarlo, para hacerle saber.
El juez competente, es decir, donde se inicia el proceso, el juez competente va a ser el juez del último domicilio que haya tenido el ausente. Esto lo dice el artículo 81. Puede ser que no lo haya tenido dentro del país, el domicilio. Y en ese caso, si no lo tuvo dentro del país, el lugar que el código determina es el lugar de situación de los bienes. Bien, y si hay varios bienes diseminados en distintas jurisdicciones, se está al primer, digamos, al que haya prevenido, al primer juez, el primer intento de declaración, de pedido, declaración de ausencia. Es un proceso universal que tiene que centrar a cualquier otro pedido en otras jurisdicciones. Entonces, ahí se cita la competencia del juez del último domicilio, o donde estén los bienes si está fuera del país el domicilio. Fuera del país el domicilio. Porque no nos olvidemos que se busca la protección de los bienes que están en la República. Los bienes fuera de la República será jurisdicción del derecho internacional. Bien, también en este proceso se le va a designar un defensor al ausente. Esto sí aparece, ¿no? Si aparece, él puede designar un defensor para hacer valer sus derechos, pero si no, el defensor va a ser el defensor oficial, que va a seguir el proceso, que es dependiente del Ministerio Público, y lo que finalmente se determina, digamos, con la sentencia de declaración de ausencia, es la designación de un curador a los bienes. Es una designación que va a hacer el juez, en base a los sujetos que se presenten como legitimados para solicitar este pedido. Se va a preferir, por supuesto, a las personas de mayor cercanía del ausente, de mayor confianza con el ausente, pero el juez va a tener que evaluar, es lo que se llama el discernimiento de la curatela. El juez evalúa quién tiene la idoneidad para asumir este cargo. ¿Cuál va a ser la función de este curador? El curador tiene la función de administrar y conservar los bienes que tiene a su cuidado, es decir, realizar todos los actos necesarios para que ese bien no se deteriore, para que ese bien no, digamos, no acumule deudas impositivas o deudas por tasas municipales o demás, que luego pueda culminar en una subasta, lógicamente. Entonces tiene que administrar y tratar de obtener fondos, lógicamente, buscando si los puede alquilar, digamos, va a ser su función la de administrar, justamente para evitar el deterioro, para evitar los daños, para evitar la acumulación de deudas, y que esos bienes se conserven en la mejor manera posible. Incluso de esos bienes, pues que los frutos que obtiene, además de la conservación, tienen que estar destinados a los alimentos de la familia del ausente, de donde va a poder adquirir bienes, digamos, sustento quizás sea exclusivamente de esos bienes. Por eso está, digamos, sometido a una permanente rendición de cuentas respecto a las actividades que debe hacer con esos bienes. Ahora, no puede disponer de los bienes, es decir, no los puede enajenar, no los puede vender, no los puede donar, no los puede, digamos, gravar con derecho real de hipoteca. ¿Se fijan los honorarios para el curador? Sí, el curador, me están preguntando acá, el curador al final del proceso se le va a regular honorarios, y por eso estamos hablando de bienes que en definitiva también van a generar, para la actividad de él también va a generar gastos, salvo que sea el defensor oficial. Si es el defensor oficial, no tiene honorarios, cobra su sueldo, así que no tiene honorarios. Ese sería el final. Ahora, este proceso tampoco es eterno, digamos, perdón, esta designación del curador no es eterna, no es inamovible, sino que tiene una culminación, que va a ser el caso de que aparezca el ausente. Si el ausente aparece, directamente asume él el rol de gestor de sus propios negocios y de administrador de sus propios negocios, y también puede ser que no aparezca, pero que designe un apoderado, ¿bien? O le otorgue mayores poderes al que designó en su momento, que lo tuvieron que remover por falta de eficacia, digamos. Esas cuestiones, digamos, no hace cosa juzgar de ninguna manera la declaración de ausencia, y la puede revertir con la propia presencia del ausente o la designación de una persona más idónea, ¿sí? A veces también ha ocurrido que, bueno, aparece el ausente, pero, digamos, se lo localiza y todo, pero
se lo determina su presencia, pero no se hace cargo de los bienes. Entonces, si no se hace, por más que aparezca y no se hace cargo de los bienes, la situación, digamos, que requería inicialmente la intervención de la justicia, permanece y por ende no habría cese de la curatela. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la otra, el otro efecto que puede causar la ausencia, ya cuando se dan situaciones mucho más claras, que, digamos, generan incertidumbre directamente respecto a la permanencia de vida de la persona. ¿Bien? A veces esa ausencia se prolonga con tanta extensión, y la falta de noticias también se tornan tan agudas, sobre todo hoy día, como les decía, que siempre puede haber una forma de encontrarse. ¿Qué pasa? Esta situación puede llevar a acarrear, ya que a la persona, digamos, que los familiares o que las personas que tengan interés en determinar la existencia de la persona, les genere esa incertidumbre y quieran acotar esta incertidumbre. Y por eso se ha creado también, se ha legislado, ya también en el régimen anterior, en el régimen de Saalfeld y después la ley 14394, lo ha legislado con distintos cambios. La ley 14394 introdujo el régimen de ausencia simple que no estaba en el Código de Vélez. Bueno, pero hoy tenemos este instituto permanece, que se denomina ausencia con presunción de fallecimiento, que es un término también un poco mal expresado, porque en realidad es la ausencia que genera la presunción de fallecimiento, y en definitiva lo que se determina es el fallecimiento presunto de una persona a través de este procedimiento. Es lo que busca, digamos, el juez, declarar el fallecimiento presunto de un sujeto. Ustedes vieron en la clase seguramente del doctor Ferrero los efectos jurídicos que provoca la muerte, que son muy importantes en nuestro derecho. Lógicamente el derecho civil se tiene que ocupar de la persona desde antes de su nacimiento y hasta después de su muerte. Entonces, dado los efectos tan gravitantes que se derivan del fallecimiento de una persona, en cuanto al cese de los vínculos familiares, la extinción de los derechos personalísimos, la transmisión de los derechos patrimoniales, entonces la extinción de las obligaciones intuitivas personales, es decir, son tantas cuestiones que pueden darse del fallecimiento de una persona que es necesario determinar si efectivamente este suceso ocurrió o no. Y a veces la ausencia y la falta de noticias y situaciones especiales que pueden darse donde la persona haya estado, hacen presumir que falleció, pero no se tiene la certeza. Bueno, en realidad esa de la muerte tampoco, no va a tener la certeza, solo Dios la va a conocer lógicamente, pero tiene que tomar una decisión a los fines de producir efectos jurídicos que no generen la incertidumbre de la existencia de la muerte de la persona o no. Por eso, en definitiva, es una sentencia declarativa, la del juez, para poder actuar en consecuencia. ¿Sí? Bien, vamos a ver en qué consiste este proceso. En primer lugar, vamos a ver la legitimación de los sujetos que pueden requerirle al juez la declaración de ausencia de presunción de fallecimiento. Nosotros dijimos que en materia de ausencia simple, los legitimados son todas aquellas personas que tengan un interés vinculado a los bienes. En este caso, ¿qué creen ustedes que se van a hacer los legitimados? Personas que tengan un interés respecto a qué. ¿Vinculado a qué? A los Queremos vínculos. declarar el fallecimiento presunto. ¿Qué interés tiene que demostrar el legitimado? ¿Cómo, Mauricio? Ser familia. Eso, los familiares. ¿Vinculado a qué? Los vínculos familiares, a eso me refería. Sí, pero ¿por qué pueden tener? ¿Por el patrimonio? ¿Por qué pueden tener los familiares interés? Bueno, por la viuda en todo caso. Genérico. Ah. No me hablen de legitimados individuales, piensen en algo genérico.
genérico. Todas las personas que tengan un interés legítimo vinculado a qué, A la persona. o que se derive de qué, Ah, de sí. la muerte, de la muerte. Es decir, todo aquel sujeto que en algo le puede modificar la muerte del vecino, o sea, mi vecino yo hace 1000 años no lo veo, ¿estará vivo o estará muerto? Y bueno, lamentablemente seguiré con la duda, porque a mí, ¿qué me puede importar? De chusma no me van a legitimar, pero no, yo voy a pensar así, pero hay quienes pueden tener interés vinculado en esa muerte. El locatario que está ahí, que tiene que pagar, no sabe quién pagar el alquiler, o sea, hay personas que deben demostrar un interés legítimo vinculado a la muerte de una persona. Eso lo van a tener los herederos, lógicamente, los herederos testamentarios y no testamentarios, o sea, forzosos. Bueno, ni hablar, dentro de los herederos estamos involucrando a al cónyuge, a la familia, ¿verdad? Que son siempre herederos forzosos, pero quizás están los herederos que no son forzosos y que son testamentarios porque tienen un testamento donde los designó, y lógicamente saber que se muera o no se muera va a depender de que ese testamento lo pueda hacer valer o no para cobrar lo que me prestó a mi favor. ¿Quién más puede tener interés vinculado a la muerte de una persona? El beneficiario de un seguro de vida. Es decir, alguien es beneficiario de un seguro de vida y no es familiar, quizás, no es familiar, no es acreedor, no es nada, pero tiene obviamente que saber si la persona murió para poder, para poder cobrar ese seguro de vida. Recién nombré el acreedor. Los acreedores no tienen legitimación. No tienen legitimación, ¿por qué? Porque no necesitan de la muerte de una persona para tratar de hacer valer sus derechos. No nos olvidemos que tienen los bienes ellos tienen que cobrar sobre los bienes, no sobre la persona. Entonces, la determinación de la muerte puede producir efectos respecto a determinadas personas. Esas son las legitimadas para solicitar la declaración de fallecimiento presunto. Primero, ¿quién abre el proceso? Los que puedan demostrar un interés legítimo. Tienen que demostrar el interés legítimo para abrir el proceso, por supuesto que si son familiares, cónyuge, hijos, ascendientes o descendientes, con la acreditación del vínculo suficiente, porque tienen la vocación hereditaria, pero no solamente tienen que demostrar esto, sino que tienen que demostrar el presupuesto fáctico en el que basan la presunción. Ellos dicen, presumo que tal persona está fallecida porque hace muchísimo tiempo, porque hace este lapso de tiempo que no tengo noticias de él. ¿Bien? Entonces, tiene que probar además este presupuesto. No nos olvidemos que el juez va a declarar el fallecimiento presunto. Que al declarar el fallecimiento presunto, después va a terminar con los mismos efectos que la muerte. Entonces, es lógico que si yo no tengo noticias hace 20 años de una persona, no tengo noticias, pero sé que no tengo noticias porque él quiso que no tenga noticias, porque fue y nos dejó y nunca más se comunicó con nosotros, pero sé que está vivito y coleando en un pueblito en algún lado, eso no habilita a la declaración de fallecimiento presunto. Hay una presunción de que falleció esa persona, de que si no la veo más es porque no está, porque murió. Pero para esto hay tres posibilidades, digamos, donde encasillar el supuesto fáctico, más allá de los lapsos o el tiempo en que debe extenderse esa falta de noticias y esa ausencia. Tenemos tres casos, un caso ordinario y dos casos extraordinarios. Un extraordinario genérico y un extraordinario específico. Son tres supuestos que pueden llegar a darse y que habilitarían la declaración de ausencia. De acuerdo a los casos en donde encasillemos la situación que se denuncia, deberán probarse un lapso de tiempo determinado. El caso ordinario de declaración de ausencia es cuando no se tiene noticia alguna de una persona por un plazo que supere los 3 años, ¿bien? 3 años. 3 años sin noticia. El Código de Deberes exigía 6, se redujo ya la ley 14.394 lo redujo a 3, y el Código mantuvo este lapso. No importa demostrar que la persona haya estado en alguna situación de riesgo, haya tenido alguna, alguna predisposición a considerar que falleció, no tenemos que demostrar ninguna de esas circunstancias, simplemente la falta total de noticias de la persona en la desaparición de su domicilio, obviamente, que no
que no haya estado, no se la pueda localizar en su domicilio, en los lugares de concurrencia, de trabajo ni demás, falta de noticia total, y la prolongación del plazo de 3 años. Esas cuestiones deben ser demostradas, y tienen también que verse, el juez tiene que contar con esa prueba, bien, para poder formar convicción de que esa persona presumiblemente ha fallecido, atento a no conocerse su paradero desde tanto tiempo. ¿Sí? Profe, El supuesto, ¿sí? Decime. le hago una consulta. ¿Vieron los familiares del repunte y eso, que no tienen el cuerpo para demostrar, digamos, que falleció su familiar y no pueden cobrar esa, no sé qué cobran una pensión, no sé lo que cobran, pero no se podría utilizar esto? Exactamente, sí, pero vas a ver que en este caso hay un supuesto más claro para el caso del repunte, para Lara San Juan, para accidentes aéreos. Hay otro supuesto, no hace falta pasar 3 años. Justamente hubo un caso que habilitó esta cuestión, paradójico, digamos, que habilitó, digamos, que permite, estaría el del repunte. ¿El repunte apareció el barco? No me acuerdo, o no se encontró nunca más el barco. ¿Te No, acordás no vos? sé, pero Porque no hace poco son los que, cuerpos. El barco apareció, claro, sí, no aparecen los cuerpos. porque, bueno, ahora, si apareció el barco y no los cuerpos, bueno, entonces estaría dentro del caso extraordinario específico. Ahora vamos a ver los casos. Justamente hay supuestos extraordinarios, que son o genéricos o específicos. ¿Qué ocurre cuando hay un caso extraordinario? Es que no solamente la persona, no se tiene noticias de la persona, sino que además se demuestra que la persona estuvo en situación de riesgo. Es decir, la última noticia que tuvo de ella fue cuando estaba en una presenciando y vivenciando un acontecimiento extremo, un acontecimiento de peligro, un acontecimiento de riesgo para su vida. Bien, que puede darse, puede ser una situación de incendio, de guerra, de inundación, de terremotos, es decir, accidentes naturales, atentados. Si la persona se demuestra que estuvo en una situación de estas, pero no se localiza, no se tuvo en esos acontecimientos, entonces lógicamente ya el juez está habilitado para reducir el plazo de falta de noticias, ¿bien? Incendio, terremoto, atentado, guerra, acción de guerra, o sea, los casos pueden ser variados. En este supuesto, el plazo de falta de noticias se reduce a 2 años, en vez de 3 años, a 2 años. La demostración entonces de la legitimación de la falta de noticias por el plazo de 2 años y de la existencia de una situación de riesgo en que la persona pudo haber estado antes, digamos, de desconectarse totalmente con los legitimados, ¿sí? Lógicamente el plazo tiene que reducirse porque ya hay más posibilidades o más dudas, o más certeza, mejor dicho, no dudas de que haya sufrido una situación irreversible. Y luego tenemos otro caso extraordinario, pero este caso es específico, porque la ley habla de justamente nave o aeronave perdida, que la persona haya estado por última vez en una nave o aeronave perdida. Bien, la aeronave no se tiene noticias, es un avión, hubo un caso, yo soy medio de las noticias que después me olvido. Una nave que se acuerdan, un misterio que hubo en Asia, que no se encontró nunca el avión, bueno, y ocurrido con buques también. ¿No? En este caso, si no se encontró el repunte, no aparecieron cuerpos, generalmente de algún resabio del buque creo que se había encontrado en este caso, pero pasó con el Lara San Juan, que estuvo un año el Lara San Juan sin tenerse noticias, ¿se acuerdan? No se lo pudo localizar. Se localizó, pero muchísimo tiempo. Cuando se Doctora, encuentra la nave o aeronave, ¿no pasa a ser extraordinario genérico? Cuando se Específico, localiza. cuando se lo localiza, claro. Porque cuando específico es cuando no se sabe. Bueno, si se localiza, sí. O sea, Falta de noticias. Pero también a veces ocurre
Por eso hay otro supuesto que está en el artículo 98, que es que se lo localiza y no se localiza el cadáver. ¿Bien? No se localiza, o sea, puede ser que se localiza el buque o se localiza el avión destrozado, pero o no se localiza el cadáver o no se localiza o no se le identifica el cadáver. Y en ese caso, en realidad, sin dudas, la muerte se tiene que haber dado, porque ¿quién puede sobrevivir? Digamos, ningún ser humano es lógico que pueda sobrevivir a un suceso tan extremo como la explosión de un avión. Entonces se sabe que estuvo ahí, demostramos que estuvo ahí, que subió el avión, y el avión explotó. Tenemos la constancia de que el avión explotó. Entonces, en ese supuesto no cabe otra alternativa que considerar que murió, y para eso no tenemos que esperar todo este proceso. El artículo 98 habilita a declarar o a tener por cierta la muerte, cuando se demuestra que el sujeto participó en un suceso tan extremo, ¿sí? Del cual indefectiblemente tiene que haber ocurrido la muerte. Pero vamos al caso, sigamos con el proceso de presunción, donde sí se necesita un tiempo para considerar, de espera, para considerar que la persona tiene que haber, o pudo llegar a haber sobrevivido, ¿no? Náufrago de Tom Hanks, que se encontró el avión, pero él estaba en una isla tranquilito, y bueno, obviamente se lo consideró muerto. En realidad, lógicamente, que los jueces no son, dije anteriormente, y bueno, la certeza absoluta no la tendrán, pero hay un proceso, digamos, que tiene cierta lógica para obtener el resultado más esperable. Entonces les decía, el supuesto extraordinario específico se da. ¿Quién habló? Perdón, yo. No tengo buena conexión acá porque... Sí, decime, Karina. Se corta un poco. Y en el caso de esta presunción dada, ya Habla. sea 2 años, ¿quién cobra el seguro de vida en ese caso? Por ejemplo, cuando un marinero desaparece, si no hay cuerpo, no tengo entendido, y por lo que mi padre navegó 40 años, no le daban el seguro de vida a la familia. Ahora, ¿eso cambió? ¿Sigue siendo así? O no sé. Ahí está. Ahí me muteé. ¿Me escuchan ahí? Lo que pasa es que justo acá, por eso prefiero irme a la oficina, porque están mis hijos conectados, que están en clases, entonces medio que pierdo la señal, me parece que me afecta tanta conexión, al mismo tiempo, digamos, pero por eso siempre voy a la oficina, pero bueno, me complico. Así que a lo mejor tengo un delay para escucharlos. Les decía, el caso del seguro de vida va a depender de la declaración de fallecimiento. Porque estamos hablando de el beneficiario del seguro va a estar lógicamente legitimado para requerirlo, pero si no se sabe con certeza del fallecimiento, tenemos que ver de acuerdo a la situación fáctica que tenemos que enfrente, cuál de los procesos correspondería. O el genérico de 3 años, o el extraordinario, específico o genérico, dentro de los específicos. El ordinario, extraordinario, genérico o específico. Me hablas de un navegante. Si el navegante estaba en un barco, por eso está el caso específico que dice la última parte, la última parte de la norma, que nos habla del caso específico, y nos dice que el supuesto en el que haya estado en una nave o en una nave perdida. ¿Bien? Y no se tuvieron noticias de él, en este caso se reduce el plazo, en vez de 3 años y 2 años son 6 meses, porque hay mayor probabilidad de fallecimiento de una persona que estuvo en una nave o en una nave que no se tiene noticias. Bien, en este caso no se tiene que tener noticias de la nave, pero sí se tiene que tener noticias y certeza de que la persona ausente estuvo ahí, que la última vez se embarcó en esa nave o aeronave, ¿sí? Entonces, demostró este suceso, que la nave no se encuentra, pero que el sujeto había estado allí. Con 6 meses de espera, digamos, de falta de noticias, se habilita la acción para declarar el fallecimiento preso. ¿Bien? Bien. Entonces, estas son las cuestiones que deben demostrarse, en definitiva, como dijimos, no legitimados. Que se den todos estos supuestos que no son, como vemos, muy habituales, ¿no? Son casos bastante extraordinarios, salvo el primero, el ordinario, que ya el legitimado no tiene que demostrar ningún tipo de suceso
sino simplemente la falta de noticias y el tiempo transcurrido, ¿sí? Por supuesto que el juez tiene que tener convicción. No me llamó, hace 3 años que no me llama. No es suficiente para el juez. Hace 3 años que no me llama, lo voy a declarar muerto. No, el juez necesita saber que hubo las diligencias que se realizaron a los fines de tratar de localizarlo, ¿bien? Entonces tiene que generarse, digamos, ese criterio del juez de estar convencido de la decisión que toma. Entonces para eso debe probarlo las personas legitimadas con el interés que tengan interés legítimo en declarar la muerte, deben realizar toda una labor probatoria para lograr esta convicción en el juez. ¿Bien? A través de cualquier medio, lógicamente, los informes a las embajadas, los informes a la aduana. Entiendo yo que si tengo que hacer una cosa así, primero oficiar a la aduana, a ver si hubo alguna salida del país, si se demuestra una salida del país, tratar de localizar a la embajada del país para que me habilite los medios de tratar de localizarlo. Es decir, que es una labor que lleva, digamos, un tiempo a los fines de lograr esa convicción en el juez. Salvo los casos extraordinarios, en donde quizás es más fácil demostrar, sí, acá tengo el ticket de embarque, o tengo un oficio a la compañía aérea para determinar que fulanito se subió a tal avión, y el avión ya sabemos que ha tenido una tragedia, entonces con esa prueba más acotada y el tiempo de 6 meses es suficiente, pero en el caso más ordinario es el más complicado probatoriamente, ¿sí? Porque tengo que demostrar que durante 3 años esa persona no se comunicó conmigo, no se comunicó con nadie, entonces no hay noticias de él, ese es el más difícil de probar. ¿Bien? Bueno, la competencia del juez. ¿Qué pregunta? A partir de la sentencia del juez, ¿se procede de la misma manera que hubiese sido una muerte definida por un médico? O sea, se inscribe en el registro de las personas, se actúa normalmente. Para un poco. ¿Cuánto nos queda? Nos queda poco tiempo. No es tan así. Vas a ver, digamos que tiene tiene otras diferencias. O sea, sí, obviamente que se busca la declaración de muerte para poder abrir la sucesión, para poder cobrar el seguro de vida, obviamente, pero tienen unas diferencias que están sometidos a un requisito previo todos los herederos antes de disponer de los bienes. Eso ahora lo vamos a ver. Una pequeña diferencia, que después se subsana y se lo trata como si nada. Bueno, vamos antes de llegar a los efectos, a ver la competencia. ¿Quiénes son los jueces competentes para iniciar el proceso? El juez competente es el del último domicilio del desaparecido. Esto está en el artículo 87 del Código Civil. Digamos que no importa los bienes donde haya estado, ni el lugar de residencia, sino que es el domicilio, del último domicilio que fija la competencia. Bueno, el procedimiento implica, está en el artículo 88, en cuanto a como que el juez designa un defensor, lógicamente, no nos olvidemos que no se sabe con certeza que falleció, entonces hay que intentar localizarlo para que ejerza sus derechos, entonces el juez lo va a citar también por edictos, otra vez la misma crítica, durante 6 meses, o sea, durante el lapso, o sea, es un procedimiento que mínimo va a durar 6 meses, porque es el término más abreviado, recuerden ustedes, del anterior régimen, va a ser el mínimo plazo de procedimiento, porque la citación tiene que ser durante 6 meses para intentar localizarlo, ¿verdad? Y por supuesto, si llega a tener bienes, esta persona que requieran cuidado, va a designarse dentro de este proceso un curador a los bienes que va a actuar, digamos, también de manera provisoria, puede indicarse medidas cautelares para proteger los bienes, bueno, todas las cuestiones procedimentales que resulten de rigor van a estar dentro del proceso. Lo importante es que hay que citarlo durante 6 meses y nombrarle defensor. También va a estar aquí actuando el Ministerio Público en carácter de defensor de pobres y ausentes. Bien, vamos a la sentencia, que es el momento, digamos, a partir del cual sea la convicción del juez, o sea, el juez va a dictar sentencia una vez que se produzca la prueba y logre convicción respecto a que la persona, el causante, presuntamente se encuentra fallecido. Y la sentencia va a decir presuntamente fallecido, ¿verdad? Es un fallecimiento presunto. No hay aquí un certificado médico, vamos a necesitar la declaración del juez, la sentencia judicial, que nos diga que esa persona está
presuntamente fallecido. A partir de esa sentencia, también el juez en la sentencia tiene que determinar el día presuntivo de fallecimiento, así como los certificados médicos, los certificados de defunción, perdón, determinan el día de fallecimiento. La sentencia tiene que indicar el día presuntivo, y es importante, es muy importante el día presuntivo, porque justamente va a haber interesados, digamos, que puedan determinar sus derechos respecto a la muerte de la persona hasta el día presuntivo. Es decir, que aparezcan con posterioridad al día presuntivo de fallecimiento no van a tener legitimaciones. Así que es importante que se fije, que el juez determine el día presuntivo de fallecimiento, sobre todo, por ejemplo, si hay alguna mujer embarazada cuyo hijo pudo ser del causante, entonces tenga derechos sucesorios, obviamente no está, todavía el hijo no nació, entonces determinar la fecha de nacimiento va a tener que ver con el día presuntivo, porque si el día presuntivo tiene 2 años antes que el nacimiento, lógicamente no va a poder ser. Por eso es importante, tiene efectos jurídicos importantes que el juez diga cuál va a ser el día presuntivo, y para eso también tiene una indicación. Tiene una indicación que tiene que ver también con el tipo de caso, si fue un caso ordinario, si fue un caso extraordinario específico, o un caso extraordinario genérico, la determinación del día presuntivo de fallecimiento. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona es declarada fallecida? Bueno, ahí se abre la sucesión, es decir, se abre la sucesión y los herederos pueden tomar, se abre la sucesión, perdón. La sucesión es un procedimiento aparte, que con esta sentencia de presunción permite su apertura, pero no es que es inmediato. El juez lo que hace es la declaración de fallecimiento presunto, pero la apertura de la sucesión implica un procedimiento diferente que está habilitado a través de esta sentencia. Ahora, los herederos, como todo tipo de sucesión, pueden tomar posesión de los bienes, aún sin ser declarados herederos, porque me cuesta a veces explicar porque tiene muchas cosas que ustedes todavía no saben. En el proceso sucesorio, la sentencia determina quiénes son los herederos. Lo que hace es la llamada declaratoria de herederos. Dice quiénes son los herederos del causante. Bien, ahí ya se los declara herederos. No obstante, existe ya por pleno derecho, los hijos, los herederos forzosos, digamos, de pleno derecho, toman posesión de la herencia. Los herederos forzosos, no los testamentarios, no los que necesitan una acreditación por parte del juez. Cónyuge, hijos, adquieren de pleno derecho la posesión de los bienes. No pueden disponer de ellos, pero hasta que no tengan una sentencia que los declare herederos, pero pueden tomar posesión. ¿Bien? Lo mismo ocurre en el caso de la presunción de fallecimiento. Pueden tomar posesión, pero tampoco pueden disponer. Y no aquí hasta que la sentencia hasta que se inscriba la sentencia declaratoria de herederos. Acá no van a poder disponer de los bienes hasta que se culmine un periodo especial para este tipo de procesos de presunción de fallecimiento que se denomina periodo de prenotación. ¿Qué consiste este periodo? Consiste en la inscripción de la sentencia de presunción de fallecimiento en los registros, en todos los registros públicos de bienes, registro de la propiedad inmueble y de la propiedad de automotor, o la propiedad, depende si se trata de bienes registrables, de propiedad intelectual, cualquier bien registrable que pueda ser atribuido al causante. Durante este periodo de prenotación, que tiene un lapso de 5 años, que va desde el día presuntivo de fallecimiento, o sea, se cuenta desde el día presuntivo de fallecimiento para adelante, se cuenta esos 5 años, por eso es importante también el día presuntivo de fallecimiento, o también el plazo puede ser de 80 años desde el nacimiento del causante, es decir, quizás es más breve contar, ya hubiese cumplido 80, que esperar los 5 desde el día presuntivo de fallecimiento. Cuando se cumple ese lapso, cesa el periodo de prenotación, y por ende, a partir de allí, los herederos van a poder disponer libremente de los bienes. ¿Por qué está este periodo de prenotación? Porque se prevé la posibilidad de reaparición del ausente. Entonces se da un lapso más extenso a los fines de evitar que existan actos de disposición de bienes que luego van a complicar, digamos, si aparece el ausente, aparece el presuntamente
fallecido, perdón. Se creyó que estaba fallecido, pero no lo estaba. Entonces, ¿qué pasó con los bienes? Los bienes, bueno, depende si se hayan dispuesto de ellos luego del periodo de prenotación, porque se le da el plazo. Obviamente que si aparece el ausente antes de que venza el periodo de prenotación, no va a tener ningún inconveniente porque va a adquirir, digamos, los bienes como sin ningún inconveniente. Y los frutos que hayan obtenido quienes ya han tomado posesión de los mismos, hay que evaluarlos desde respecto a la buena o mala fe. Si son de buena fe, hacen suyo los frutos, y si fueron de mala fe, tendrán que restituirlos. ¿Me van siguiendo? Ahora, si aparece luego del periodo de prenotación, o sea, ya venció el periodo de prenotación, y los herederos vendieron, enajenaron los bienes que eran del causante, bueno, los va a tener que tomar o se le restituyen en el estado en que se encuentran. ¿Sí? En el estado que se encuentren. Si se vendieron, se vendieron. Si se puede obtener el precio de lo que se adquirió con lo que se vendió, se les dará. Si se lo gastaron, se lo gastaron, ¿verdad? Porque justamente cesó el periodo de prenotación. ¿Bien? Por eso es importante en este procedimiento esta situación especial que se da con el fallecimiento presunto, que no se da en otros casos de fallecimiento donde no está este periodo y los herederos, una vez declarados tales, pueden disponer de los bienes como propios porque se les fueron transmitidos. La transmisión también ocurre, pero con este resguardo, es un resguardo temporal. Entonces, 5 años desde el día presuntivo de fallecimiento, u 80 desde el nacimiento del causante. Hay que esperar ese lapso. ¿Qué pasa con las relaciones de familia? Las relaciones de familia se extinguen, en realidad se extinguen el matrimonio, porque en el régimen anterior solamente se extinguía con el nuevo casamiento, digamos, con el nuevo matrimonio del cónyuge, supérstite, ¿no? No se extinguía de pleno derecho. O sea, tenía que volver a contraer nupcias para la extinción. En este caso se extingue, con lo cual, si reaparece, bueno, habrá que celebrar un nuevo matrimonio para que surta los efectos derivados del matrimonio. Esta es la solución actual en el código vigente. Bien, y por supuesto también cesan las relaciones parentales, es decir, la responsabilidad parental cesa con la declaración de fallecimiento presunto, pero si reaparece, se reanudan esas relaciones, esos vínculos y los efectos jurídicos. Lo que pasa es que si reaparece cuando es mayor de edad, no tiene sentido, lógicamente. Si reaparece durante la minoría de edad, se restablece esa relación parental. Bien, ¿cómo vamos? ¿Entendimos? El periodo de prenotación. ¿Alguna duda? El periodo de prenotación también está relacionado con los vínculos familiares. No, exclusivamente, no, exclusivamente con los bienes, con la posibilidad de disponer de los bienes, no de administrarlos, no de sacar frutos. Es decir, el heredero, ni bien se declara la presunción de fallecimiento, puede, que por supuesto debe ser inscrita en el registro de las personas, como la defunción, también se inscribe en el registro de las personas, puede tomar posesión, puede adquirir los frutos, puede alquilarlo, puede obtener provecho de esos bienes y hacer suyo los frutos porque de buena fe intentó el proceso pensando que había fallecido el causante. Ahora, recién tiene que esperar el vencimiento del periodo de prenotación, que es una inscripción registral, consiste en una inscripción registral. El juez inscribe la sentencia en los registros e inmoviliza el patrimonio hasta que se venza este periodo. Hasta que se vence ese periodo no puede disponer, no puede enajenar, no puede vender. ¿Bien? Es una garantía más por si reaparece. Pero cuando cesa el periodo de prenotación, ya les decía, tiene plena disposición, y si aparece, bueno, entregará los bienes que existen en el estado que se encuentran, porque ya venció el periodo. Puede sí adquirir el valor de los que faltan, por ejemplo, no sé, vendió uno y quedó un saldo de precio, bueno, el saldo de precio se lo vamos a dar al ausente, porque se quedó sin el bien, no va a anularse la venta es válida, pero bueno, que se cobre el dinero, ¿bien? Ese sería, por ejemplo, si hubo una permuta, si obtuvo una permuta un bien por el otro, bueno, se quedará con el otro bien, pero siempre que haya vencido el periodo de prenotación. Lo que pasa es que
antes del vencimiento del periodo de prenotación, no pueden disponer los herederos, así que no tiene riesgo, digamos, de que reaparezca y se le hayan vendido. Y puede pedir los frutos que no hayan sido consumidos, o sea, si puso en alquiler un inmueble, respetará el plazo de locación y percibirá los frutos que no hayan recibido los herederos. Bien, esas serían, digamos, las consecuencias. Y en cuanto al matrimonio, les repito, doña Flor y sus dos maridos, si se volvió a casar, digamos, el cónyuge, si se volvió a casar, el matrimonio anterior se había extinguido, así que en todo caso, si la cónyuge que se volvió a casar estaba muy enamorado de su ausente, tendrá que divorciarse del nuevo matrimonio y volver a casarse. Es una decisión. Eso es lo que le pasó, ¿no? Tom Hanks, ¿no vieron Náufrago? Cuando llegó estaba casada la mujer. Bueno, es la decisión que va a tomar. Pero para este caso, digamos, no, porque el matrimonio se extinguió, ¿bien? Entonces, no es que, es nulo el matrimonio posterior, yo que sabía, no, el matrimonio se extinguió, y por ende va a ser perfectamente válido el matrimonio posterior que haya celebrado. Y por eso va a terminar, obviamente, en una decisión completamente personal y decisión moral, lo que quieran hacer los cónyuges con su vida, digamos, una vez conocido la realidad. ¿Bien? Lo normal es que no haya reapariciones. El caso quizás más probable de reaparición es el ordinario. El ordinario, que solamente estamos hablando de que pasaron 3 años, pero en los específicos, en los extraordinarios, no se han dado casos de reaparición en los extraordinarios. Bueno, chicos, no sé si me quedo. ¿Cómo? Cuando se... Perdón. ¿Sí? Pregunta. Cuando se habla de ausencia simple, ¿pasaría a ser un caso ordinario cuando ya pasan los 3 años y se presume la muerte? ¿O no? ¿Qué se hace después de 3 años? No te escuché. Se me trabó. O sea, en la ausencia simple no se presume la muerte o no, pero cuando pasan los 3 años ya sí, sería así. Cuando pasan los 3 años, sí. A ver, cuando pasan los 3 años sin ningún tipo de... A ver, profe, quizás me media ignorante mi pregunta, pero si la persona en algún momento aparece y ya hicieron todo ese proceso, ¿qué pasa? Bueno, acá me preguntó Camila, y le contesto. Ya sabemos, si pasó todo el proceso y aparece, ya te dije. Va a buscar los bienes en el estado en que está. A ver. ¿Qué más? Profe, ¿puede repetir? Acá Mauricio me preguntaba el caso de desaparición forzada, pero antes de eso, me gustaría la pregunta que no escucho, que me están haciendo recién, a ver si la puedo escuchar. Cuando se da el caso de ausencia simple, ¿no se presume la muerte o no? ¿Se presume recién cuando pasan los 3 años y no se tiene noticia? Ahí está, ¿ves? Me tenía que mutear yo para escucharte bien. Exactamente. La declaración de ausencia busca eso nada más. A veces, como ya en ese proceso de ausencia se pudo demostrar el tiempo en el que intentó localizarse el ausente, se hicieron todos los trámites y demás, nos sirve de base para luego pedir la presunción de fallecimiento, ¿entendés? Porque en el caso de ausencia simple, la ley no dice nada respecto al tiempo que tiene que haber pasado con falta de noticias. No nos pone un plazo, no dice 1 año, 2 años, 3 años, no. No se conoce esta persona, a lo mejor pasaron 2 o 3 meses nada más, pero es necesario tomar decisiones respecto a los bienes, ¿comprendés? Entonces el proceso es distinto, busca proteger a los bienes, no importa el tiempo de desaparición o de falta de noticias. ¿Sí? Tengo que probar y demostrar el tiempo de falta de noticia alguna de la persona para pedirle, para lograr obtener una presunción de fallecimiento, ¿entendés? O sea que el proceso de ausencia simple, quizás si demostré en ese proceso una cantidad de tiempo descomunal, no sé, o que se adecue dentro del caso genérico, me puede habilitar después a pedir, o sea, puede ser base probatoria, digamos, pero no derivarse de esa sentencia. La sentencia fue para declarar ausencia simple. Yo tengo que hacer la presunción de fallecimiento y esa me sirve quizás de prueba. ¿Bien? Nada más. ¿Qué más? Alguien me preguntaba, vos Mauricio me preguntabas sobre la desaparición forzosa. En realidad el código nuevo
nada dice de declaración forzosa de personas, hace una mención cuando habla en el artículo 69, cuando habla del nombre de las personas, que considera como justo motivos a los fines del cambio de nombre, sin necesidad de proceso judicial, la sustitución del apellido por el apellido biológico, digamos, por el de las personas cuando fue afectada a una desaparición forzosa y hubo una sustracción de identidad y por ende de apellido, habla, digamos, solamente en ese aspecto de la desaparición forzosa. Y en realidad es un tema tratado por convenciones internacionales, en la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, es una convención, es un convenio internacional del año 1994, y ahí se define, digamos, en qué consiste la desaparición forzosa, y habla justamente de la privación de la libertad en forma ilegítima, por siempre la autoridad de un Estado, ¿no? Por agentes del Estado, por persona o grupo de personas. Pero no se habla aquí de una condición especial. Sí, Me refería a los efectos la ley civiles 24.320, sí. Que me refería justamente a los efectos civiles, si tienen un certificado de Para que me Me refería a los efectos civiles, si tienen algún certificado de defunción, si se dispone de sus bienes, si las personas que estaban casadas con algún desaparecido quedan como viudas, a eso se extinguieron los vínculos familiares, todo eso. Dado tanto tiempo que pasó, y bueno, y obviamente la presunción de muerte de justamente esas personas, esas 30.000 personas. Bien. Bien. Hay una ley que es la 24.321, que habla de aquellas personas que hayan desaparecido hasta el 10 de diciembre de 1983. O sea, pone como una fecha de corte, que es el reinicio de la democracia, cuando los sucesos de la persona, digamos, de la ausencia, que hacen presumir el fallecimiento de la persona, que hacen presumir su fallecimiento, hayan ocurrido hasta el 10 de diciembre de 1983. En esos casos puede aclararse que la presunción de fallecimiento por desaparición forzosa puede aclararse expresamente, pero expresamente lo que dice la ley es que a los efectos civiles de la declaración de ausencia por desaparición forzosa serán análogos o similares a los de la 14.394, que era la anterior de presunción de fallecimiento, y por ende el actual Código Civil. Es decir, los efectos civiles son iguales que los que aquí vemos. Lo que pasa es que, bueno, esto tiene... Ferrero, si van a leer, hizo un artículo en el campus, está en un artículo que él escribió sobre ciertas consideraciones, porque hay una cuestión medio de cierta incoherencia, porque en algún caso se permite como medio resucitarlos, digamos. O sea, son desaparecidos, no son fallecidos, es decir, por un lado remite a los efectos civiles como los muertos, pero esa condición de desaparecido no determina su fallecimiento. En definitiva es como una situación híbrida a lo que la ley los determina, una situación rara, digamos, no clara, al no tener un régimen específico, ¿no? Simplemente los menciona así, con estas características, ¿no? O sea, en materia registral, la desaparición forzada sí se asimila a la materia registral, digamos, a la hora de inscribirlos en el registro de las personas, se asimilaría, pero también está en esa categoría. Pero bueno, simplemente, o sea, claramente al enfocárselo al remitir expresamente la ley, que los efectos civiles tienen lo mismo que las presunciones de fallecimiento, tienen las mismas cuestiones en cuanto al matrimonio y en cuanto a la disposición de referencia en un momento de la clase, al artículo 98, que habla, digamos, del supuesto en el cual la muerte deba ser tenida por cierta. Esa es una norma que es interesante porque fue de la época de los tripulantes de Fournier, de un buque, que era, digamos, que desapareció en las aguas fueguinas, y que, digamos, las condiciones climáticas de la zona, el buque desapareció, no se lo
localizó, se llamaba Fournier, y tampoco los tripulantes aparecieron, pero se entendía que era, se localizó el buque, pero no los tripulantes. Se entendía que los tripulantes no podrían haber sobrevivido a las condiciones climáticas y geográficas del lugar, porque eran sumamente adversas, y lógicamente que el único recurso que tenían, digamos, los familiares era acudir a las normas de procedimiento que declaraba la presunción de fallecimiento, y que en ese momento inclusive tenían lapsos más largos de ausencia y de falta de noticias o desaparición, y realmente resultaba injusto, porque era lógico, digamos, tenían la certeza, la seguridad de que habían fallecido por la imposibilidad humana de supervivencia, pero no tenían una determinación judicial pronta, sino que tenían que esperar largos procesos, y generaba inconvenientes, por eso se realizaron amparos en su momento, y esta situación jurisprudencial de la admisión de amparos de aquella época habilitó el anterior artículo 108 del Código Civil, que fue modificado y que es muy parecido al actual 98, que habla de esta situación en la que las circunstancias tengan que ser tenidas por cierta la muerte. Si el cadáver de una persona no es hallado o no puede ser identificado, el juez puede tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro si la desaparición se produjo en circunstancias tales que la muerte debe ser tenida por cierta. ¿Esto qué significa? No tendría que pasar por este proceso en el que tengo que demostrar la falta de noticias, el suceso. El juez ya toma conocimiento del suceso y le es muy fácil saber quiénes estaban tripulando, quiénes estaban a bordo, porque todos esos sujetos están registrados. Entonces, aparece, no nos olvidemos, aquí aparece la nave, entonces no queda otra que decir las personas fallecieron porque no pueden haber sobrevivido. Cuando la nave o la nave no se localiza, tenemos el otro supuesto, que se acotan los plazos a 6 meses, pero tampoco se puede tener por cierto la muerte, porque la esperanza de localización y de vida en el lugar que sea está latente. Entonces se justifican que los procesos sean diferentes. Bueno, chicos, les deseo para la semana que viene que tienen que estar tranquilos y leer bien las consignas. Van a ser, saben, como ya les había dicho Ferrero, preguntas que van a tener que hacer, y van a requerir su análisis, su reflexión para ser evaluada con idoneidad. Les pido que cualquier duda que hayan tenido me la comuniquen, me manden mails, porque por supuesto ya no vamos a tener contacto hasta la clase de examen. De todas formas, van a tener una clase de repaso mañana y otra el viernes, entiendo, y a veces las clases de repaso, a veces, digamos, nos quedan ahí medio como que creemos que es todo solamente eso, pero no nos quedemos solamente con la clase de repaso. Recuerden que las clases son orientativas para que ustedes sepan a dónde acudir el material, para que vayan a lo más importante, pero bueno, cuando estudian bien, eso genera en nuestro inconsciente la posibilidad de resolver los conflictos que se nos van a dar, que se nos van a presentar en el parcial. Así que bueno, yo creo que voy a tomar a la noche encima, no los voy a tomar a ustedes porque Ferrero no sé qué problema de conectividad tiene a la noche y me pidió que vaya a la noche. No estoy muy segura si quieren después lo hablan con él. No obstante, a mí me pueden consultar lo que deseen, si ahora no se les ocurre nada nuevo. ¿Bien? Nos despedimos entonces, ¿o tienen alguna duda ahora? No, una ¿Listo? duda. Los veo congelados. Mi duda es porque recién dijiste que tomabas a la noche el examen. No entiendo cómo es el examen. No entiendo porque si va a haber una conexión de Zoom o vamos a estar conectados al campus, había dicho Ferrero. ¿Cuál es el rol que tiene el profesor en ese lapso? A eso me refiero. ¿Va a estar para hacer alguna pregunta en todo caso? El rol que tenemos, claro, nosotros vamos a estar conectados en el campus, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, les surge una pregunta que no entendieron algo relacionado con la pregunta, pero pasa que nos pueden mandar, así fue la metodología en los últimos. Yo hasta les daba mi WhatsApp para que fuese más seguro, y si tenían alguna duda de la pregunta, no era que iba a corregirles, pero esto está orientado para tal lado,
que pide pregunta. Bueno, ese es nuestro rol nada más. Nuestro rol era ese, no es Zoom. Zoom creo que solamente, no sé si va a ser el recuperatorio. La verdad que un poco que me entero en la medida de las circunstancias, porque les puedo decir la experiencia del cuatrimestre anterior, que fue así. Estábamos conectados en el campus y esperábamos si teníamos algún aviso de ustedes respecto a alguna duda. Y ustedes a tal hora nos tienen que mandar las respuestas, ¿sí? O sea, a la hora fijada, tienen que decir, bueno, ya tienen que hacer digamos, su examen y mandarlo en el campus a la hora fijada. Así fue el cuatrimestre anterior. Por eso, ahora justo me mandó un mail ayer que iba a estar complicado a la noche, así que como que iba a estar a la mañana. Conectados en el sentido de atentos a las dudas que ustedes puedan tener, pero no va a ser así con esta metodología, sino escrito. Ustedes van a analizarlo solos, van a recibir las preguntas, y si tienen alguna duda las pueden consultar a nosotros, estaremos para atenderlos durante ese lapso nada más, y después, bueno, después daremos la devolución. Así es. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando hablaste del periodo de prenotación, dijiste 5 años u 80 años de vida de la persona. O sea, lo que suceda primero sería... No escucho. Tiene apagado el micrófono, Doc. Tiene apagado el micrófono. Pero ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Hola. Ah, Sí, bueno. sí. Yo le daba el clic, no sé qué pasaba. Bueno, el periodo de prenotación va a prolongarse por 5 años, que se va a contar desde el día presuntivo de fallecimiento, que determina el juez, de acuerdo a las circunstancias, en la sentencia, para adelante, u 80 desde el nacimiento del causante, que quizás es inferior a esos 5 años, ¿bien? Que a lo mejor cumplías ya 80 y me falta un año para los 5 años. Entonces se va a utilizar el plazo más breve. Si es 80 del nacimiento, se va a utilizar ese a los fines de dar, porque ahí quizás hay más posibilidades de considerarlo fallecido. ¿Sí? Ya tengo 80. La ley hace esa apreciación. Otra preguntita puede ser. No entendí bien la diferencia entre los legitimados por ausencia o por presunción de muerte. Bueno, o sea, muy simple. La declaración de ausencia busca exclusivamente proteger el patrimonio, los bienes del ausente. Entonces, los legitimados, para pedirlo, van a ser todos aquellos que tengan un interés legítimo vinculado en esos bienes, en los bienes del ausente, porque son acreedores, porque de ahí van a cobrar, porque son herederos, porque son socios, porque son condóminos, bien, porque son cualquier, digamos, situación, no sé, inquilinos, que tenga que ver con la designación de que alguien inquilino, por ejemplo, ¿a quién le pido que me arregle yo alquilo a fulanito, pero no aparece, entonces alguien se tiene que hacer cargo de este bien que no es mío, que es del causante, y yo con quien yo no puedo interactuar. Bien, por eso la declaración busca eso. Se fue, no hay noticias, no dejó apoderado, y dejó bienes que requieren cuidado. Esos son los legitimados. En cambio, los legitimados para la declaración de fallecimiento presunto solamente son los que tengan un interés legítimo vinculado a la muerte del causante, ¿bien? A la muerte, no a los bienes, a la muerte. Y ahí se emplea un poco más, porque quizás no solamente son los herederos, los acreedores, por ejemplo, no son, porque los acreedores pueden hacer valer sus derechos más allá de que esté vivo o muerto. Hay gente que tiene que definir derechos a partir de la muerte de alguien, y justamente la muerte de una persona implica
la transmisión de los bienes a sus herederos. Entonces los herederos, lógicamente, que son interesados en la declaración de muerte para ver si adquieren o no los derechos hereditarios. También lo mismo ocurre con el cónyuge, con el conviviente, que es su lapso, su situación, su vínculo, cómo estaría, cesa o no cesa. Si está vivo, está vigente, pero si está fallecido, se culmina el vínculo marital. Los hijos que están en situación de, digamos, de protección parental. Bueno, si no tienen a través, por supuesto, del Ministerio Público, van a tener que pedir la declaración de fallecimiento presunto para que se designe una persona que los cuide, que vele por sus derechos, porque no tienen a quien ejerce respecto a ellos la responsabilidad parental, atento su falta, su desconocimiento de paradero y presumiblemente su muerte, tienen que definir cuál va a ser su situación. Por eso, la diferencia de la legitimación tiene que ver con lo que apunta, con qué declaración necesita para hacer valer sus derechos. ¿Bien? Si necesita, no se necesita la designación de muerte para que un acreedor haga valer sus derechos, para nada, porque las hace valer respecto a los bienes, sigue adelante respecto a los bienes, más allá de que esté vivo o muerto el dueño de sus bienes. ¿Sí? En cambio, si un heredero va a necesitar que se declare la muerte para hacer valer sus derechos, si el beneficiario de un seguro de vida va a necesitar que se declare la muerte del causante para poder cobrar el seguro. ¿Me comprenden? ¿Me comprendés, Sonia, la diferencia? Ahora sí, en ese caso, profesora, la presunción de fallecimiento, digamos, no se necesita tener una sentencia sobre la ausencia. No es necesario. Me expresé mal, perdón. Sobre la sentencia de presunción de fallecimiento no es necesario que ya haya habido una sentencia sobre la ausencia. Se puede iniciar el proceso individual, digamos. El proceso de declaración de fallecimiento presunto no requiere una previa declaración de ausencia. Lo que pasa es que el presupuesto fáctico, lo que hace de base a cada cosa, es justamente la ausencia. Por eso yo cuando empecé la clase les dije, la ausencia de una persona puede generar efectos jurídicos, ya sea porque sea necesario proteger los bienes, o porque de esa ausencia se pueda llegar a presumir el fallecimiento. ¿Bien? Lo que pasa es que la ausencia que tiene que demostrarse en cada caso es distinta, porque para que la ausencia me habilite la declaración de fallecimiento, obviamente tiene que pasar un lapso para que el juez se convenza que está ausente porque está muerto, ¿bien? Entonces, pero no necesita del proceso, el de ausencia, necesita del de presunción de fallecimiento. Depende de lo que apunte el legitimado o el interesado, va a pedir una cosa o la otra. Les decía anteriormente, la declaración de ausencia simple, de ninguna manera tiene que ver con creer que falleció. Dejó bienes y no dejó quien se haga cargo de los bienes. Es más, ya, a lo mejor sí sé que está en tal lugar, disfrutando de tal cosa, y no le da bolilla a los bienes. No importa, nada me hace presumir que murió, simplemente no está, no le interesa, ¿no? Se ha desentendido de bienes de su propiedad, y si no toma decisiones él y no deja ningún apoderado, hay que nombrar a alguien que tenga la legitimación para tomar decisiones. Y el legitimado para tomar decisiones va a ser el curador. Que se designe en la sentencia de declaración de ausencia, sí. ¿Listo? Bueno. Nos vamos entonces. Muchas gracias. Chau.